Bienvenidas a Hello Latinas, donde comienzan las nuevas historias. Aquí estamos redefiniendo el rol de la mujer latina en el mundo. Somos ambiciosas, soñadoras, disruptivas y doers. Cada semana te llevamos en un viaje emocionante lleno de historias inspiradoras y consejos prácticos. Desde emprendedoras exitosas hasta mujeres que han superado grandes desafíos. Compartimos experiencias reales que nos recuerdan algo. Somos poderosas e imparables. Porque aunque no todas somos iguales, todas tenemos sueños por alcanzar. En Hello Latinas construimos una comunidad donde nos apoyamos, crecemos y nos impulsamos. Prepárate para reír, reflexionar y comerte al mundo. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hello Latinas, bienvenidísimas y bienvenidísimos. ¿Viste, María? Saludé a los hombres también aquí en nuestro programa el día de hoy. Hello, mi querida Cata, ¿cómo estás de bella? Ay, muchas gracias, tú también. Estás muy linda. Mira, también coordinada. Coordinadas hoy también estamos, Sí, pero sí. yo hoy sí decidí traer una chaquetica porque es que acá nuestro señor director sí es que Pon de el aire a verdad, toda. qué cosa con el aire. Estamos haciendo una queja al buzón de quejas y reclamos porque es que sí, eso está muy duro. Entonces por eso chaquetica leopardesca. No, me encanta. ¿Cómo estás? Además que ya estamos ahora sí en esta recta final, donde digamos que aquí no pega tanto el invierno, pero uno medio baja la temperatura, se pone la bota, saca el saco. No, hace pero toda la parafernalia. tenemos que aceptar que ya ese sentimiento de que el exhausto está detrás se de nos uno, pasó. pues ya se nos pasó y ya estamos acá volviendo a temperaturas de humanos normales. Pero además, Cata, estoy súper emocionada porque en este programa hoy tenemos una invitada Me encanta. fantástica. ¿Te ha pasado que tú estás con tus amigas charlando Sí. o con tu hermana o con tu prima, lo que sea, y como que hablas de un tema y uno cree que ese tema es normal, pero la verdad es que no es tan normal? Me ha pasado muchísimo y sobre todo me ha pasado que antes temas que conversábamos hoy en día pues son vistos desde otra perspectiva completamente distinta. Y yo sé por qué me lo preguntas, porque justamente vamos a tener a una de las creadoras de un podcast que es uno de nuestros favoritos y que ha puesto en referencia muchas cosas que uno dice, oye, sí, esto como que no está normal. Esto como que esto no está normal y es que solamente les voy a decir a ustedes, a nuestra audiencia fantástica, que se vean un par de capítulos de Sex and the City. Sex and the City no es tan lejano, o sea, estamos hablando de hace 10 o 15 años, pero uno ve el capítulo y uno dice, ven acá, no puedo entender que esto funcione de esta manera. Es verdad. Así que entremos en materia. Entremos en materia con esta mujer que es absolutamente preciosa. Ella es venezolana, lleva más de 14 años en Estados Unidos, es una de las fundadoras del podcast Wey Que, un espacio que se navegan temas que se consideran normales, pero que en realidad no lo son, con un gran sentido del humor negro, que es lo que más nos gusta, mucha amistad y terapia improvisada. Su más reciente trabajo es el de convertirse en madre de una preciosa bebé y además es toda una experta en mercadeo digital. Le damos la bienvenida aquí a Hello Latinas a Andrea Verónica. Bienvenidísima, querida, ¿cómo Gracias. estás? Yo, chéverísimo, un día lluvioso. Contenta de tenerte acá, qué maravilla. En representación del resto del clan, que le mandamos besos y abrazos porque somos fans del podcast de ustedes. Sí, Además, nos abandonaron. me encanta cómo se describe ella, que es un tercio. Un tercio. Yo soy un tercio. de Wait ¿qué? Oye, que no funciona sin las tres, pero yo estoy aquí de representante. Me encanta. Bueno, contextualicemos a los televidentes. Imagínense que nosotros nos topamos hace un buen tiempo con un podcast muy divertido que no solamente se cuenta con mucho sentido del humor, cosas trascendentales, o sea, temas que realmente nos tocan, que nos hacen reflexionar y que en muchas ocasiones nos sentimos identificadas de, oigan, ¿saben qué? Esto que hemos normalizado no está como tan normal. Ujú. Y ustedes lo cuentan con tres componentes que lo describen y que me parece fabuloso. Mucho sentido del humor, además con Importante. sarcasmo, Sí, ¿no? sí. Chévere, con un tema de hablar como en la casa con las amigas. Y también, pues, la terapia que hoy en día no falta. Me da risa un día que estaba leyendo como a mí que me inviten a planes que sacan a las 9 de la noche, donde uno se siente como que salió de terapia psicológica. Sí. Y donde, Lloré, reí. Donde todos uno nos toma terapiamos jugo verde. juntos. Sí, sí, Donde sí. nos terapiamos juntos. Y la verdad es que sí. Sí. Pero a ustedes no les ha pasado, ya antes vamos a entrar en materia con el podcast, pero no les ha pasado que nosotros sí somos una generación mucho más abierta a profundizar sin tanto tabú de, ¿será que eso sí está políticamente correcto? Bien, creo que esa apertura es fantástica que la estemos teniendo hoy. Yo sí creo. Así que bueno, mejor dicho, entremos en materia. Yo quiero que le cuentes a todas las personas de qué se trata este podcast que se ha consolidado bastante bien en las plataformas, que tiene una comunidad muy grande de casi 100,000 seguidores en solamente una red social que es Instagram. Ujú. Hablemos de Wey Que. Wait, ¿qué? Como dice el nombre, es en Spanglish, entonces guerra avisada, yo hablo, voy cambiando de idioma, como buena mayamera, pero sí, somos
Rach, Free y yo, las tres somos muy, muy, muy amigas de toda la vida y durante la pandemia creamos un blog porque las tres estábamos desempleadas, típico pandemia. Y, ¿sabes? Era muy nuestro sentido de humor, hablar de cosas relevantes en ese momento, etc. Y hablábamos mucho de que queríamos tener un podcast, pero nunca como caíamos bien en qué queremos hablar, ¿sabes? Nunca solidificábamos bien, entonces probamos un par de cosas aquí y allá y lo dejamos hasta ahí. Y en un momento, teniendo una conversación un poco específica con un amigo cercano, le estábamos contando como de experiencias que tuvimos con niñitos y muchachos, ¿sabes? Desde que éramos niñas hasta la adolescencia, y caímos en cuenta que hay muchas cosas que nosotros habíamos normalizado de nuestra comunidad como latinas, nuestra comunidad, nosotros las tres somos judías, entonces también como hay un pedazo de eso que también es aún más específico, pero también en la comunidad hispana, americana, más aún. Y nos dimos cuenta, tuvimos todas las tres al mismo tiempo un aha moment, tipo, ya va, aquí hay algo. Como que hay maneras de hablar de estas cosas que son más o menos difíciles, pero no necesariamente siempre. Y contar un poquito como este journey de cómo nos sentimos, cómo llegamos hasta aquí. Y hacerlo de una manera cómica, abriéndole el tema a otras personas a que ellos tengan la conversación también. E incluso tú lo dijiste perfecto, nosotras, uno de los compliments más grandes que nos salen mucho de gente que nos oye es que sienten que están hablando con sus mejores amigas, o sea, que están sentadas en la sala hablando con sus mejores amigas y que de ahí actually tuvieron la conversación con gente en, Claro. ¿sabes? Por chat, abrieron la conversación con sus padres, con sus hermanas, con su familia. Entonces, para nosotros ese es como el cumplido más grande. ¡Ah, qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Óyeme, en este camino de abrir un podcast, pues hoy en día hay tantos podcasts, ¿no? Las plataformas le han brindado eso de la creatividad, pero pues uno ya como que se siente a veces un poquito sobreestimulado con tanta información. ¿Cómo crees que ustedes han logrado consolidar y fidelizar a una comunidad pues de manera orgánica? Porque finalmente lo abrieron siendo tres amigas, pongamos este tema a ver qué pasa. Cuando miras para atrás, ¿cuál crees que ha sido ese camino interesante para fidelizar y hacer una comunidad que tienen otras líneas de negocio a raíz de eso justamente? Sí, yo creo que lo número uno ha sido ser muy auténticas, como que ninguna está en el podcast siendo performative, como que ninguna está tratando de parecer algo más o exagerar quiénes somos nosotras. Incluso nuestro editor no nos había conocido en persona por un tiempito y cuando salimos a comer todos y, ¿sabes? Tuvimos tiempo en persona, él como que nos miraba así y nos decía, wow, en verdad son exactamente las personas que son en el podcast. Y nosotros como que sí, nosotros no hay nada del podcast que sea actuado, editado, exagerado, nada en absoluto. Y creo que eso se presta mucho a que la gente como que quiere invitarnos a su día a día. Claro. Porque dicen como que se sienten... Conversando con la Sí, se sienten que están conversando con las amigas y se sienten como, sí, como vistos. Porque ellos también, es un espacio donde ellos también pueden ser abiertos y ellos mismos. Entonces, creo que eso ha sido un tema muy específico. También un poquito, por más de que recibimos un montón de hate por el Spanglish, también ha sido un lugar, una cosa que nos ha traído mucha, ¿sabes? Mucha gente que se siente muy cómoda porque es verdad, el hispano que vive en Estados Unidos vive su vida profesional casi toda en inglés, habla con su familia y sus amigos en español y la cosa se empieza a mezclar. Sí, Entonces, nosotras, como parte de ser lo más auténticas posibles, hablamos en el podcast en Spanglish, como hablamos en el día a día, y yo creo que eso también invitó a mucha gente a decir como que, ok, esto es un espacio para mí. Y eso también ha sido súper chévere, entonces creo que por ahí. Cuando hablamos de esos temas, porque yo creo que cuando uno realmente hace una batería o un listado de esos temas de los que uno cree que son políticamente correctos, de los que no quiere, o de los que son normales, yo creo que siempre hay unos temas como muy recurrentes en la comunidad latina. El tema del peso, el tema del machismo, debería, Sí. y el tema de el abuso. O sea, y yo quiero, y cuando hablo, la palabra abuso es una palabra fuerte, pero pero abuso no necesariamente tiene que ser el abuso sexual, pero puede ser abuso en palabras, en una tocada que tú, como que insinuaciones, o sea, el abuso, digamos que es tan largo como nosotros lo queramos poner. ¿Cuál fue ese tema detonante para armar este podcast y además para
armarlo en un escenario que iba a ser incómodo para muchas personas. Sí, el tema que detonó, y es cómico porque no lo hablamos en el podcast hasta creo que fue el episodio 100, que dijimos como que creo que por fin ya les podemos decir, o sea, ya nos sentimos suficientemente cómodas como para contar las historias que nos llevaron a decir deberíamos hablar de ciertas cosas en un podcast. Pero fue esta conversación que les comenté con un amigo, estábamos hablando nosotras de experiencias que hemos tenido como mujeres, encontronazos con hombres específicamente que no entendían la palabra no. O sea, a mí, por ejemplo, yo lo hablé en el podcast súper abiertamente, esto fue muy chiquita, pero en un momento un muchachito que yo le gustaba, tenía 2 amigos que tenían 2 novios, y me encerraron en un salón de clases a las 7 de la mañana a tipo presionarme que yo le dé un beso en la boca. Yo estaba en 3º grado, o sea, yo era una muchachita, y yo entiendo que ellos no, o sea, son niños, como que ellos tampoco entendían, pero también eso pasa porque hay una comunidad que se presta a que tú le dices a los muchachitos que si tú quieres, you take. Correcto. Y eso es lo que ellos hacen. Entonces, claro, unos niños de 10, 11 años, creo que esa es la edad de los niños de 3º grado, 9, ¿sabes? Tratan de obligarme. Yo, gracias a Dios, como te digo, logré destrancar la puerta y salir. Pero entonces yo conté esta historia como que, jaja, esto me pasó de niña, y como que, bueno, no llegó a nada, todo bien. Rach contó una, Free contó otra, y mientras íbamos contando, se nos iban ocurriendo más y más y más, y más grandes y más serias. Correcto. Y todas caímos en cuenta que si a mí me hubiesen preguntado un mes antes, 2 semanas antes, ¿tú alguna vez has tenido una situación, ¿sabes?, de asalto de algún tipo o de abuso de algún tipo? Yo hubiese dicho, no creo. Y era porque no lo había pensado. Yo no había pensado o procesado que estas cosas que en mi cabeza yo había normalizado, capaz no lo eran. Y dijimos, yo siento que deben haber más temas así. Y caímos en el del peso, que fue el primer episodio. Nuestro primer episodio se llama Engordé y mi abuela ya no me habla. Y es literal, es la realidad. O sea, uno vive como mujer hispana, incluso como mujer americana, todas como mujer en el mundo. Con el mundo diciéndonos que tomemos menos espacio. Sí. Yo ahorita yo estoy posparto, yo tuve una bebé hace 6 meses. Felicitaciones. Gracias. Pero tener eso en la cabeza, que es como que, ok, acabas de dar a luz y tienes que empezar y tienes que verte de cierta manera y tienes que... Todas estas cosas están totalmente normalizadas en nuestra cultura. Y fue ahí como nos dimos cuenta como que, bueno, como mujeres, como latinas, como personas que viven en Estados Unidos, como lo que sea, como gente, hay muchas cosas que nosotros como cultura hemos normalizado que no deberían ser absolutamente normales, y que es chévere hablarlas, y es chévere hablarlas de una manera que se presta a reírnos un poco, y en el proceso invita a gente a hablarlo entre ellos también. Ajá. Me fascina eso. Yo creo que hay muchos temas de los que podemos hablar, porque quiero traer a colación varios episodios de cómo los han vivido, cómo los crean, pero sobre todo esa misión tan linda que hay al final detrás de este gran universo de Wake. Así que esto y más al regreso. ¿Antojo de un delicioso pan de bono o un palito de queso? No busques más, ahora puedes encontrarlos en tu 7-Eleven más cercano, recién horneados y listos para disfrutar. No te lo pierdas. Y regresamos a este episodio tan chévere. A mí sí me encanta. Tengo una curiosidad, Cata, preguntarte. ¿A mí? Sí, Ah, quiero ok. preguntar, no, que te quiero preguntar a ti. dime. ¿Tú en algún momento sentiste digamos que un tema del que no querías hablar con tus amigas, pero al final lograste hablar con ellas? ¿O no? Sí, claro, yo creo que hay muchas cosas de las que uno no quiere hablar. Y fíjate que atando un poco lo que estábamos hablando hace un ratico, el tema, por ejemplo, de los abusos, yo les estaba contando ahora detrás de cámaras que tengo una gran amiga mía, una de mis grandes amigas, que un día me dijo que estábamos hablando justamente de estos temas, hablando que cuando uno tiene hijas mujeres, que todas aquí tenemos hijas mujeres, Sí. pues yo creo que una de las preocupaciones más grandes cuando uno tiene hijas mujeres siempre es eso, ¿no? Las estadísticas están, y tanto los niños como las niñas sufren de todos estos peligros, pero pues las mujeres estadísticamente estamos más propensas a este tipo Más de expuestas. situaciones, y uno como madre siempre tiene ese red flag como de cómo protejo a que mi hija no le vaya a suceder nada por el estilo. Sí. Y decía, yo no conozco a ninguna amiga mía que
no haya vivido alguna situación de abuso en menor o en mayor escala. Porque el abuso está desde el que te montas al transporte público y sientes como fue pucha, como me está mirando, Sí, me no, siento no, súper no. insegura. Creo que lamentablemente, yo creo que yo le pregunto a mi esposo, oye, en algún momento tú cuando has caminado en pantaloneta y sin camisa por ahí te has sentido vulnerable, y muy seguramente me va a decir jamás en la vida. Jamás en la vida. Pero cuando nosotros vamos caminando por la calle Sí, con cierto uno sí tipo va. de ropa o situación, uno se siente vulnerable. Y díganme ustedes si a veces uno no se viste pensando es para dónde va y qué tan expuesto puede estar. 100%. Absolutamente. 100%, y creo que por mucho tiempo esa era la solución al problema. Por mucho tiempo la solución era no te vistas de una manera que vaya a llamar la Sí, no atención. te expongas. No te expongas. Como si la responsabilidad fuera de uno. Es correcto. Entonces, claro, yo entiendo como mamá, uno dice, bueno, hasta cierto punto tengo que enseñarle a mi hija a que esté pendiente de ¿sabes? De sus surroundings, de lo que está alrededor de ella, ¿sabes? De lo que está pasando en su entorno y actúe acorde. Y al mismo tiempo, yo lo dije en un momento, porque yo cuando estaba embarazada, al principio no sabía si iba a ser niño o niño. Y en un momento dije, demasiado feliz de tener niña. Pero cuando pensé por un momento que iba a tener niño, dije, sería un placer tener un niño y poder, tipo, ayudarlo a crecer de una manera que sea un buen niño con las mujeres, o sea, un buen hombre con las mujeres de su vida, no solamente una buena persona o lo que sea, pero inculcarle la responsabilidad de tú no deberías ser el peligro. Correcto. ¿Sabes? Como que feo, que chimbo, que difícil que las mujeres, muchas les tenemos miedo a los hombres. Y eso es triste porque, cónchale, también los amamos. ¿Sabes? Como que- Claro, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y creo que como tú lo dices, y tú lo dices ahorita, es un tema tan largo como uno lo Gigante, quiere llevar, sí. pero me parece fabuloso que en estos espacios y además tratados desde esta naturalidad, porque antes también no es el título de, pucha, esto es tenaz, y claro que es tenaz, pero si no lo hablamos también con el que, oye, estamos aquí amigas, nos ha pasado a ti de esta manera, a ti de la otra, ¿qué hacemos para blindarnos y sobre todo con estas nuevas generaciones de que las cosas cambien? Pero fíjate que yo voy a sacar el celular acá porque acá scrolleando el podcast de ustedes hay uno que me llama mucho la atención y que lo quiero poner sobre la mesa, y es sobre las amistades cuando pasa el tiempo. Uf, Porque heavy. las amigas y uno de mujer, pues las amigas son esas hermanas de la vida del alma, pero uno se va envejeciendo y se va poniendo también chochos, o uno entre más vieja, porque es que me encanta, ¿por qué entre más crezco, menos amigas tengo, María? Responda. Uy, esa pregunta Heavy. está heavy para mí, porque yo creo que uno va, o sea, como que la vida se va convirtiendo en un colador, porque uno o ha sufrido, o porque cambia de gustos, o porque evoluciona. Y creo que mucho tiene que ver con la evolución, o sea, y la evolución es todo. Si uno está en el mismo momento de vida con niños chiquitos, o si uno está soltero, si uno está divorciado, si uno se está volviendo a casar, o sea, como que tiene que ver mucho con el momento de vida de uno. Y no nos digamos mentiras, pero hay esos amigos de la vida de uno, cuando uno es chiquito o cuando uno está en el colegio, que realmente son amigos de uno, es por eso. Si ya uno se trasladara Sí, sí. a la vida Por adulta, cercanía, sí. uno diría como, o sea, yo sí lo conozco, probablemente no Sería sería, amigo. no seríamos Somos amigos, amigos, uno crece. pero tenemos una hermandad diferente, pues una hermandad. Pero la realidad es que sí, sabes que yo creo que nos enfrentamos, que a mí me ha pasado mucho últimamente, y es que uno se enfrenta en la adultez a esas, yo no sé cómo se dice en venezolano, pero en español, en nuestro colombiano se dice tusas, cuando uno como que no es amigo y como que uno pierde, como que hay esa separación y se corta ese vínculo y es dolorosísimo. Claro, terminar amistades es una tusa. Sí, sí, 100%. Sí. Y más cuando te das cuenta en tiempo real. A mí me pasó una vez con un amigo muy cercano, y era un amigo hombre, que él y yo siempre que coincidíamos aquí en la universidad, no sé qué, nos veíamos, pasábamos tiempo juntos y era súper chévere y súper bien. Y una vez que nos vimos, que me acuerdo que tipo pasamos un rato juntos y fue medio raro, y después como que me fue a dejar en mi casa y, o sea, fue como que, bueno, gracias por los tiempos vividos, chao. Y yo cerré la puerta y me acuerdo perfecto que fue como que, creo que como que ya no encajo, tipo ya esta amistad no encaja, no sé si, como que no teníamos nada que hablar. Y yo decía, qué raro. Pero es súper triste y fue como un pequeño luto. Perder amigos es un luto. Fue durísimo. En general yo creo que pasa mucho por lo que ustedes dicen, que es como que estamos en etapas distintas de la vida, porque cambian demasiado las opiniones, como que mis creencias o mis valores son totalmente opuestos de alguna manera.
A mí en general me ha pasado más por falta de esfuerzo. Como que, claro, todo el mundo está en su peo. Sí. Y, ¿sabes? Hay veces que no te da el tiempo. Uno no puede con todo. Y hasta cierto punto, en ciertas épocas, tus amigos entienden y hacen un esfuerzo por como ellos llenar ese vacío, porque así van las épocas. Pero cuando tú estás en una época en la que tú no puedes y tus otros amigos, o sea, ni un amigo o una amiga no está dispuesto a llenar el gap, Que correcto. entonces poco a poco se va separando. Y yo creo que las amistades que duran mucho es las que entienden que eso es, o sea, es de lado y lado, y las épocas van como Cambiando. obligando a que cada uno sea, o sea, hoy te toca dar más a ti, mañana me toca dar más a mí, y así para mantener la conexión. Absolutamente de acuerdo. Oye, men, en este largo recorrido de ustedes, en estos 4 años que llevan con este proyecto, 3, sí. 3, ¿tienes alguno de esos capítulos que dices, tengo estos 3 capítulos que, pucha, me han marcado, o porque fue una cosa que no nos esperábamos en cuando lo lanzamos y esto se volvió un boom y nos viralizó y como que no entendíamos esto cómo se podía? O porque tal vez no fue el más viral, pero nos paramos de esa grabación y dijimos, pues pucha, nos ahorramos una terapia completa de 1 año. Wow, han habido muchos. Una cosa que nos encanta hacer es nosotros empezamos a hacer un segmento que se llama Juguito de Chisme, Ajá. que es que la audiencia nos manda historias de ellos de un tema específico. Ok. Y nosotros las leemos y obviamente como que respondemos, o sea, opinamos, respondemos. Y hubo una que se viralizó muy fuerte, que fue obviamente de sexo. O sea, la gente, de verdad que la realidad es que Les a gusta la el gente morbo. le gusta, hay morbo Les gusta. serio en lo que se refiere al sexo. Hay otra que hicimos que es de historias de gente que se ha hecho pupú en los pantalones, Ah, sexo oh, por serio. Dios. Ay, pero Y ¿qué de pasa? verdad- Diga que no, a mí no me fue chiquita. ¿Eso cuenta? Sí, Ah, bueno. pero yo lloré de la risa, lloré, y esto fue después de que nosotros hicimos nuestro episodio de veces que nos ha pasado a nosotras, y para mí ese es mi episodio favorito. O sea, cuando yo estoy teniendo un mal día, yo pongo el episodio porque ya me olvidé. Y en verdad he llorado de la risa como que si yo no fui la que lo grabó. O sea, es comiquísimo. Pero por el lado como más serio, todos los que son como que nos invitan a ser muy vulnerables, para mí han sido los mejores episodios, que como que salimos de ahí, esto es como que wow, esto fue una sesión de terapia literalmente, o sea, di un respiro, entramos y fue 1 hora de terapia en cámara y pues se acabó. Y hemos tenido nosotros les comenté que el primero fue Engordé, mi abuela ya no me habla. Hemos hecho una parte 2 y una parte 3 mazo, y es raro porque mientras han cambiado como nuestras épocas, nuestra opinión o nuestra o sea, visión de cómo se siente estar en nuestro cuerpo en ese momento cambió full. Entonces la primera vez que hicimos el episodio, o sea, estamos todas en una época de vida y todas nos sentíamos de X manera con el cuerpo. Todas vimos ese episodio y grabamos una parte 2 2 años más tarde, cuando todas estábamos en una época totalmente distinta con el cuerpo. Yo creo que eso fue justo antes de que yo quedé embarazada, entonces también como que yo la primera vez que yo me di cuenta básicamente que yo estaba muy cómoda con mi cuerpo la primera vez porque estaba muy flaca, y no porque yo en verdad estaba cómoda con tipo que mi cuerpo sea como es. Y en la siguiente vez estaba menos cómoda y fue real, como que fue como que darme cuenta que yo no he crecido tanto en el lado emocional en lo que se refiere a peso. Yo he crecido, o sea, yo pensé que yo había pasado una etapa que en verdad sigue ahí. Y es raro porque uno en verdad hace todo el trabajo emocional de eso y vas y vienes y vas y vienes, y es súper chévere. Nosotras siempre lo decimos que nosotros llevamos un récord de nuestros últimos 3 años de la vida. Exacto. El otro Absolutamente. que a mí me parece genial, y cierro, es hablamos una vez de si quisiéramos tener hijos. Muy al principio del podcast, que Gran las 3 tema. estábamos como que sí, no, capaz. Yo decía como que yo sí me veo, pero todavía no, not anytime soon, no sé qué. Y el siguiente lo volvimos a hablar y ya yo decía como que yo creo que sí, ¿sabes? Como que sí lo veo. Y ahora tienes que quedé grabar embarazada, y otro. ahora tengo una cría. Entonces, ¿sabes? De verdad, un récord de los últimos 3 años de nuestras vidas. Es verdad. Heavy. Es verdad. Espectacular, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. La verdad que a nosotros nos encanta siempre tener estas invitadas tan fantásticas, pero sobre todo darle muchas herramientas a nuestra audiencia. Hay gente que o no cree en las terapias o no tiene los recursos
o no tiene el tiempo, pero ¿quién no tiene tiempo para oír un podcast mientras va manejando? Y un episodio realmente puede convertirse en un momento de terapia para uno y uno puede salir y decir, tengo esperanza, hoy es un mejor día, o voy a ir a terapia, porque necesito ir a terapia. De verdad, de verdad. Y le quita el tabú a estas cosas. Yo creo que eso es lo más grande que hemos logrado hacer y que quisiéramos seguir logrando es estas conversaciones. Simplemente el hecho de que las estamos teniendo en un espacio público ayuda a quitarle el tabú a que la conversación pueda existir. Exacto. Total. Y esta es una gran herramienta que queremos compartir aquí en Hello Latinas y es la herramienta de Wake para que ustedes también le pongan play, se escuchen estos grandes Y episodios. se mueran de la risa. Se mueren de la risa y abran, ¿no?, la mente a unas nuevas posibilidades de ver la vida de una manera muy distinta. Además que tienen también otras líneas maravillosas de comunidades, tienen Patreon, tienen temas de YouTube, tienen una cantidad de cosas muy interesantes. Aquí les dejamos todo eso. Para que lo se unan. chismoseen, mi querida Andre, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Hello Latinas. Están también en la casa de todas ustedes. Gracias, gracias. Y les esperamos con el resto, ya no un tercio, sino el 100% de Wake. Cuando estén visitando les escribimos. Me parece fabuloso. Y ustedes siguen conectados, que ya volvemos con muchos más aquí en Hello Latinas TV. ¿Antojo de un delicioso pan de bono o un palito de queso? No busques más, ahora puedes encontrarlos en tu 7-Eleven más cercano, recién horneados y listos para disfrutar. No te lo pierdas. Cata, estoy contentísima de poder tener este segmento ahora porque vamos a hablar de un hombre, Felipe Olave, que ha hecho muchísimo por la migración en este país, porque no solamente ha trabajado por los sueños de muchos latinos que llegamos acá con nuestro sueño en una maleta, sino que también ha desmitificado todas estas, de pronto, oportunidades que se presentan para legalizarnos y que no son tan oportunidades. Es verdad. ¿Lo has oído? He oído muchísimo sobre no solamente este caso, sino sobre tantas personas que a veces no solo se les roban sus sueños, sino también mucho dinero con ese gran propósito de hacer las cosas bien justamente. Y Felipe Olave ha sido un hombre que genuinamente ha trabajado de una manera incansable por darle nuevas oportunidades a los migrantes aquí en Estados Unidos y sobre todo por brindarles a ellos y a toda su familia esas nuevas oportunidades que sin duda alguna les cambia la vida. En esa crisis mía de encontrar cómo me iba yo a legalizar, encontré una oportunidad. Y hoy en Hello Latinas tenemos un hombre sentado en la mesa y yo sé que para muchos de ustedes debe ser raro que estemos con un hombre, que estemos con un empresario, porque por lo general siempre estamos con mujeres espectaculares, pero creemos que la historia de hoy definitivamente de Felipe Olave nos va a inspirar un montón porque aunque ustedes no lo crean, llegó hace muchísimos años a este país y lo único que ha hecho es abrir puertas, darle y tenderle la mano a inmigrantes como nosotros. Y bueno, en este momento donde estamos hablando tanto de inmigrantes, de nuestra situación en este país, pues es un honor tenerte sentado en esta mesa. Gracias, María. Estamos felices. Muy ¿Cómo generosas estás? tus palabras. Muy bien, María, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros siempre en Hello Latina nos gusta iniciar por el principio y vamos a arrancar. Felipe, ¿cómo llegas a Estados Unidos? Mira, yo soy de Neiva, Colombia. Muy joven salí a estudiar en Bogotá. Cuando eso no había ingenierías en Neiva, entonces me fui a estudiar a Bogotá, estudié en la Javeriana. Ahí trabajé un montón de años. Terminé en los conciertos por casualidad, fíjate. Entonces tenía una compañía que hacía conciertos muy importantes y hacíamos la mayoría de los conciertos. O sea, yo hice Guns N' Roses, Bon Jovi, Elton John, las primeras giras de Juanes, de Shakira. ¡Wow! De Todo un Carlos Vives. pionero. Había otro más viejito que nosotros, que es amigo mío también. Y pues en esas vino el proceso 8000, finales de los 90, esta crisis política y económica de nuestro país. Y junto conmigo, pues salimos 4 o 5 millones de personas de Colombia buscando oportunidades. Estuve en España un tiempo, en Buenos Aires, bueno, Madrid, Buenos Aires y terminé en Miami. Y aquí, pues, por supuesto, yo no quería quedarme indocumentado. Eso era una opción que no existía. Muy pobre, o sea, no tenía plata. No podía pagar ni las citas con los abogados. Leí, estudié, me fui a una oficina de inmigración, pedí un formulario. De asilo. Lo llené a mano, presenté el asilo y un mes después de presentado, yo había ganado mi asilo. No te Increíble. puedo creer. Entonces empezaron a llegar mis amigos a mi casa a preguntarme, bueno, ¿cómo es este rollo? Entonces yo, venga, es así, así, así. Entonces, y uno y otro, por ahí 20. Y después llegó una señorita que no se me olvida, me cambió la vida. Yo necesito que me ayudes con mi asilo. Yo le dije, no, yo soy ingeniero. Yo le ayudé a mis amigos. Pero yo de esto, no. Dijo, pero lo voy a pagar $1,000. Señorita, sí. Sí, es que señorita bien pueda y empezó tu negocio.
Me fui a hablar con un abogado a quien me había conocido, un abogado que me hice muy amigo y trabajamos durante 20 y tantos años, hasta hace 2. Trabajamos juntos. Y empezó esta empresa. Hoy somos 1000 y tantas personas en Colombia, 60 en Puerto Rico, otras 50 en México y aquí 100 y tantas personas también, de los cuales 25 son abogados dedicados a inmigración. Ayudamos a miles de familias, literalmente, cada mes a 1000 y tantas familias, cada mes. O sea que hoy tenemos, no sé, 60,000 o 70. Y yo creo que vemos dos tipos de inmigrantes, ¿no? El que ve las oportunidades, empieza a estudiar, es curioso, quiere entender cómo se trata, de qué se trata el sistema, y el otro que viene simplemente a trabajar. Todos los abogados que trabajan para Inmigración al Día son puertorriqueños o son inmigrantes. Tengo abogados de Bogotá, de Ciudad de México, de Nicaragua. Son inmigrantes. Claro, aquí. que han vivido lo que significa llegar acá con ese Claro, problema de los claro. papeles, de que entonces no puedo trabajar, la universidad, bueno, todas esas cosas. María, varios de ellos les deportaron un hermano, a su papá. Entonces entienden nuestra realidad y se comprometen. Acá hay una oportunidad, yo me voy a hablar con este abogado y le digo, venga, señor abogado, tengo una idea y nosotros voy a montar una empresa que se llama Inmigración. Inmigración al Día, y esta empresa es una empresa de servicios legales migratorios para latinos que tienen que solucionar su estatus migratorio. En ese momento yo le dije, mira, yo soy colombiano, conozco perfectamente la situación de Colombia. Ok. Sé de todos los grupos irregulares, sé políticamente qué está pasando, lo que él no. Claro. Y adicionalmente yo sé de marketing. Yo venía de llenar estadios de fútbol, haciendo conciertos. Le dije, pues, venga, yo le puedo ayudar. Entonces me explicó muy claramente cuál es el límite de dar o no consejo legal. Me dijo hasta dónde puedes llegar, Felipe, porque tú no eres abogado. Yo cómo te puedo ayudar, cómo podemos trabajar juntos. Y así empezamos. Entonces a los pocos meses teníamos 20 clientes en un mes, después 50. Bueno, el mes pasado fueron 1,400. Siempre hablamos de que los negocios mutan, los negocios se transforman, los negocios evolucionan. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición, además porque me causa mucha curiosidad de que creciste un negocio sin necesariamente ser abogado. ¿Sabes eso? Tú puedes ser el dueño de... Claro. Pero tú eres ingeniero o arquitecto, No. pero puedes tener una constructora. Lo que no puedes tener es una oficina legal, porque los abogados les dio por autorregularse y no permiten que otras personas se asocien con ellos. Ya, alguien que no sea abogado se puede asociar con un abogado. Pero hay excepciones. Hace un poco, 2 o 3 años, Utah, Washington, D.C. y Arizona abrieron ciertas oficinas especiales para personas que sin ser abogados pueden ser los dueños de bufet de abogados. ¿Qué pasa si yo tengo hoy a una persona y quiero decir, bueno, yo quiero que vayan a Inmigración al Día para que vayan y oigan el caso y seguramente habrán caminos que hay que hacer? Inmigración, por supuesto, es como las fundaciones de un edificio, ¿cierto? Para esta familia que llega a los Estados Unidos. Cuando ya pone estas bases, ya después necesitará seguros, que algunos son obligatorios. Necesitará entrar en el sistema financiero y en todo eso trabajamos. Y que vendemos Obamacare, vendemos seguros de vida, seguros de carro, no sé qué. Hacemos los impuestos, las taxes, pues cada año, el income tax. Bueno, la realidad es que esto es lo mismo, entendemos perfectamente lo que dices porque esto es Hello Latinas. Uno llega como inmigrante y no solamente es el duelo migratorio que uno tiene de dejar su familia y todo, sino es integrarse en un sistema completamente desconocido. Aquí, por ejemplo, el ejemplo que siempre damos es hasta abrir la cuenta de la luz. Y hoy Felipe Olave, que ve ese sueño materializado, si pudiera decirle a un emprendedor que está llegando a este país, ¿qué le diría? Se lo aprendí a José Hernández. La frase no es mía, al astronauta mexicano que llevé hace poco a Colombia. La perseverancia es un superpoder. Punto. Nada más importante que trabajar y seguir trabajando por sueños, sin importar cuántas veces uno se caiga. Adelante. Espectacular, espectacular. Gana su familia que dejó y la familia que está aquí gana más dinero, puede acceder a mejores trabajos, puede seguir sus sueños profesionales. Gana su país, ¿sabes? Que usted le gira una platica, sean 100 o $200 o 500 al mes. Ese país respira con ese dinero, todos ganamos. Hay que perseverar y buscar ayuda profesional. Dios quiera que sea con Inmigración al Día, pero yo lo agradecería mucho. Espectacular, Felipe. Muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo.
y yo creo que por esa semillita y esa gasolina que nos dejas a los emprendedores, porque definitivamente que siempre sale la luz al final del túnel. Así que bueno, ya saben, tienen que ir a Migración al Día, hay un ecosistema y una plataforma espectacular de soluciones para todos los latinos que estamos acá, y pongámonos las manos en el corazón porque todos, cada uno de nosotros tenemos un latino que necesita la mano, y bueno, qué bueno que le podamos dar esa mano amiga. Nos vemos pronto. Espectacular. Continuamos aquí en Hello Latinas, y es que fíjate que en todo este tema de la celebración de la hispanidad, que va del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, pues también aquí en Estados Unidos hay una cantidad de lugares y una cantidad de spots importantísimos para celebrar esta fecha. Y es que la verdad es que hemos estado acá nosotros muy comprometidas con nuestra camiseta de la hispanidad, creo que hemos celebrado todo este mes, y la verdad es que sí, Cata, hay millones de cosas que pasan a lo largo y ancho de este país, desde parades, celebraciones, conciertos, y acá les vamos a mostrar las más conocidas que hay. Septiembre y octubre se visten de hispanidad, y de eso llegan cargados de celebraciones para celebrar el mes de la herencia hispana. Y es que sí, hay un montón de conciertos, festivales gastronómicos, parades o paradas, y hoy les quiero contar cuáles son estas 5 parades que son más esperados en diferentes ciudades de Estados Unidos, y sobre todo cómo los podemos acompañar con aguardiente amarillo para poderlos vivir intensamente. Eventos multitudinarios son el pan de cada día durante el mes de septiembre y octubre, y en Nueva York, por ejemplo, se celebra uno de los festivales que reúne a más de 1 millón de hispanos. También está el parade de lanzamiento en Columbus, Ohio, que se llama Latino Heritage Month Parade, que arranca el 13 de septiembre, marcando el inicio de las festividades en esta ciudad. Es un desfile comunitario que reúne símbolos culturales, música y expresiones diversas del legado hispano. También pasa el desfile de las fiestas patrias en San Antonio, Texas. Esto ocurre el 13 de septiembre y está organizado por la Avenida Guadalupe Association e incluye el tradicional grito civil y un programa de cultura el 12 de septiembre. En Fort Worth, Texas, en el mes de la hispanidad, inicia con un desfile espectacular el 14 de septiembre. El evento combina carrozas, música en vivo, danzas folclóricas, charros, escamuzas, caballos bailadores y la presencia de autoridades locales. También está el Puerto Rican Day Parade en Filadelfia, que ocurre el 28 de septiembre, y a lo largo del país se celebran conciertos, se celebran festivales gastronómicos y un sinfín de actividades, y todo lo que reunimos en los más de 17 países que componemos esta hermosa región. Así que no nos quedemos por fuera, revisemos en todas las carteleras comunitarias, en las diferentes plataformas de eventos, para ver cuáles son las celebraciones que hay en cada una de las ciudades donde vivimos en Estados Unidos. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Desde Miami hasta Nueva York, Texas, California, tenemos un mes completo de celebración, pero no solamente es comida, no solamente son carrozas, son raíces, son tradiciones, son toda esa historia que traemos nosotros los hispanos, de todo lo que hemos logrado, pero sobre todo de todo lo que nos falta por conquistar. Así que esperamos que celebren ustedes con nuestro aguardiente amarillo cada una de esas celebraciones y de ese orgullo de ser hispanos. ¡Feliz mes de la hispanidad! encanta, sin duda alguna, esta lista está buenísimo. Óyeme, María, y tú también nos vas a dar una clase importantísima de algo que parece evidente, pero fíjense que cuando nosotros tenemos estos productos de belleza y estos productos, ¿no?, de skincare, pues a veces no sabemos cómo aplicarlo y a veces también no sabemos cómo tener esos cuidados necesarios para que esto sea efectivo. Hablando de nuestra marca Toti, nuestra marca que adoramos, que amamos y que sin duda alguna nos ha enamorado porque es de manera muy efectiva, María nos va a contar cuáles son esos tips del buen uso que podemos utilizar en cada uno de sus productos. Debo confesarles que hasta que cumplí 40 años empecé a cuidar mi piel a conciencia. ¿No les ha pasado que muchas veces pensamos que la juventud nos va a durar para siempre? Y aunque sí, es verdad que la juventud dura y todavía estamos jóvenes y bellos, la piel va perdiendo elasticidad, a veces nos la sentimos muy hidratada y no podemos negar que tenemos líneas de expresión. Pues bien, les quiero contar que muchas veces podemos tener unos productos espectaculares, podemos invertir miles de dólares gastando en diferentes productos para nutrir nuestra piel, pero hay unos tips básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar el que sea. Ahora, como mis favoritos son los de Toti, yo les quiero contar qué tenemos que hacer con ellos. Primero y muy importante,
Cuando vayamos a utilizar bloqueador, debemos agitarlo. No importa el bloqueador que sea, lo importante es que lo podamos agitar para que podamos aprovechar al máximo los componentes que tiene este producto. El segundo tip, cuando utilizamos polvo compacto, lo utilizamos, a mí por lo menos me encanta porque mi piel es un poquito grasosa y el polvo compacto me ayuda a que se vea menos grasosa. Tenemos esta esponjita, pero miren, muchas veces la esponja está sucia y nos olvidamos de lavarla, y qué tan importante es lavarla, así que es recomendable que una vez a la semana la lavemos con jaboncito, con agua, porque adivinen qué, cuando no la lavamos estamos transfiriendo las bacterias que se quedan por las impurezas de la piel, por el aire, por el polvo que recibimos a diario, y básicamente todos los días nos las estamos volviendo a aplicar en la piel. Y a que no saben que tiene este producto de Toti Compacto, tiene estos agujeritos, y en estos agujeritos simplemente podemos poner la esponja y hace que la esponja se seque de una manera muy rápida y de una manera muy fácil sin que la tengamos que secar con secador. Adicional a esto les cuento el tip 3 que a mí me tiene con la cabeza explotada. Se llama Solaria Antioxidante, y este Solaria Antioxidante está tremendo y les voy a decir por qué. Porque uno se aplica el Solaria Antioxidante y aunque a veces uno queda como un mimo, si no es chistoso, pero es verdad, uno se aplica en toda la cara y queda como un mimo, como con parches blancos, pues la increíble de este producto es que tienen una tecnología súper wow, y que al solo aplicárselo, uno aplica la regla de los 15 segundos y el producto se absorbe automáticamente en la piel de uno sin importar el color, y nos hace ver absolutamente divinas, con la piel muy tersa, con la piel muy saludable, y lo mejor de todo es que no tenemos nosotros que esparcirlo para ponerlo de manera equilibrada en nuestra piel. Así que, como les contaba, es importante saber estos tipsitos. Además de las rutinas que nosotros tenemos diaria, en la mañana y en la noche, además de la variedad de productos que seguramente utilizamos en la casa, es importante saber estos pequeños trucos para poder aprovechar al máximo estos productos y para poder aprovechar al máximo la delicia de componentes que tienen simplemente para nutrir nuestra piel. Así que no se pierdan la oportunidad de utilizar estos tips y nos vemos en la próxima semana. Y para todas esas mujeres fantásticas que están desde sus casas, no olviden ingresar a www.hellolatinas.com, donde van a poder tener toda la información de las membresías que hay, y lo más chévere de todo es que van a poder tener acceso a una comunidad donde hay mentorías, donde hay eventos y donde hay círculo y red. Maravilloso, ya saben que también en nuestras redes sociales, ¡HelloLatinas!, por ahí los esperamos. ¡Mua! Besos para todos y nos vemos en el próximo programa.